transitar un poquito lo que son escrituralmente, lo que abarca, lo que se entiende. Y bueno, por eso que también está abierto este tiempo para que aporten, para que puedan sumarse a, bueno, a contribuir con lo que, bueno, se ha armado para poder desarrollar este momento de la palabra, digamos así, del sustento de la palabra, del sustento de lo que es bíblico, de lo que estamos transitando. Esto, como siempre, no está puesto aquí, pero siempre expresamos lo mismo. No son las fiestas de los judíos como por ahí en algunos lugares se transmiten, son las fiestas de nuestro Padre Eterno, que ha dado a aquellos que hemos abrazado el pacto, aquellos que estamos haciendo Shuvah, este retorno, y estamos comenzando a transitar haciendo su voluntad. No, así es, Daniel, como bien decíamos, hemos puesto aquí en celebración en este momento de Shavuot. Hemos comenzado anoche en realidad, hemos continuado hoy, continuaremos también en la tarde. Es un día apartado. Mikra Kadosh se dice en hebreo, Daniel, ¿no es cierto? Es una santa convocación. Por eso este momento que nos reunimos todos, hermanos. Bien. Y bueno, vamos a comenzar avanzando con el tema de estudio. Bien, porque, como dice mi hermano, hacemos un estudio cada año. Bueno, pues repasamos cada año de qué se trata la solemnidad. Porque, como ustedes saben, los mandamientos se deben guardar y poner por obra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es lo mismo guardar que poner por obra? No es lo mismo. Poner por obra es hacerlo. Y guardarlo es estar permanentemente, como cuando estás vigilando, ¿no es cierto?, que algo no se altere. Eso es de esto, de esto. También, Daniel, se me Yo les ocurre... voy a contar algo. Sí, les voy a contar algo. Ahora veníamos, entonces no habíamos comprado los panes anteriormente para que no llegaran duros. Dijimos, lo vamos a comprar el mismo día. Algunos hermanos se tomaron el trabajo, los hornearon y bueno, y felicitaciones por eso. Y veníamos ahora y le digo, paramos en una panadería y le digo a Alejo, por favor bajate y comprame un pan así como este, ¿ves? O como este, miren qué bonito que está este. Comprame un pan ahí en la panadería como este. Paramos en una panadería, ajá. Y entonces me dice, vine el Alejo con la bolsita y yo ya lo vi en la bolsita y digo, no, me trajo este otro, ¿ven? Y yo digo, Alejo, bueno, y digo, ¿dónde está escrito que tiene que ser un pan como este y no tiene que ser un pan como este? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito que tiene que ser como cualquiera de estos? Entonces, ¿qué hacemos con la fiesta? Cada vez que la reiteramos, repasamos. ¿Y qué hacemos? Nos atenemos solamente a lo escrito. Tráete 2 panes, dice el Eterno. No dice forma, no dice calidad, no dice si francés, alemán, italiano o judío. 2 panes. Y la idea es que hay levadura entre medio de nosotros. Entonces, claro, porque no habla de masa, habla de resguardar la fiesta. Nos cuidamos de establecer nuevos mandamientos que no están en la Torah. Entonces, ¿esto qué nos hace? Lo charlábamos con Lisa cuando llegamos y con José. La verdad es que la Torah te hace mantener joven, porque cuando te estabas acostumbrando a algo, y que me gusta, así, y ya después, la siguiente generación, ojo, no vas a traer de estos, no vas a traer de estos. Y entonces yo digo, la verdad que el estar haciendo la solemnidad cada año, te hace que la revises y te cuides, y la resguardes, de que se contamine de cosas, ¿verdad? También me decía José ahora, sacamos la Torá y digo, no, porque yo lo he visto hacer eso, sacar y pasearla. Además, participamos nosotros una vez que nos hacían besarla. Y ¿saben una cosa? Es idolatría. ¿Y dónde dice que hay que hacerlo? Entonces, la verdad que, como decimos con José, todos los años la hacemos y cada año nos planteamos de nuevo. Fíjense que nosotros, José, podemos decir que somos de lo que más hace que la estamos haciendo. Y sin embargo, tendemos a irnos detrás de la costumbre, aunque sea costumbres nuestras, no voy a decir costumbres ajenas. Y entonces, eso, hermano, dice que la palabra, dice, sacia de bien tu boca de modo tal que te rejuvenezcas. Y entramos en José, en esta actitud de los jóvenes. Nosotros que ya de joven tenemos, bueno, no sé, la ropa es nueva. Nada.
¿Y qué hace? El joven ¿qué hace? Te dice, ¿y por qué? ¿Y por qué hace? ¿Y por qué no de la otra forma? Ya no molesté con eso. Y después dice, pucha, tienes razón, ¿por qué? Y entonces la Torah nos hace mantener joven. Así que hermoso esto, José, que estamos celebrando y que cada año ponemos por obra y guardamos de no contaminarnos de lo que viene de una casa ni de lo que viene de la otra, ¿no es cierto? Porque tenemos que ser cuidadosos con esto, resguardarnos. ¿Ah? Así que vamos a celebrar la fiesta. Una de las formas, Daniel, por ejemplo, yo pensaba también, ¿no? Porque digo, pucha, si estamos yendo a la casa de Efraín, ¿por qué no vestirnos como cura? Para que nos acepten más. No sería mala idea, porque así llegaríamos los católicos. Pero no, mis hermanos, el Eterno nos manda a estarnos renovando, a no adaptarnos a las costumbres humanas, sino a la Torá. Y esto, José, que repasamos ahora con estudio, perfecto, este estudio lo ha preparado mi hermano, precioso, lo estuvimos viendo, y entonces vamos a repasar. ¿Por qué? Porque tenemos que, ya que estamos poniendo por obra, también estamos, José, resguardando. Y por eso es importante ajeno, que podamos tener sustento amén, bíblico de todo lo que hacemos. De todo lo que hacemos, que sea inclusive escritura, lo que hemos venido haciendo, porque ¿qué hemos venido haciendo? Lo hemos repetido varias veces. Hemos venido contando los días, las semanas a través de los Shabbat, y justamente decíamos ayer concluimos con el séptimo Shabbat. Ahora, no porque se nos haya ocurrido. No. Está escrituralmente, o sea, el Padre Eterno, claro, a través de lo que mandó, algo que quedó plasmado, y allí recuperamos esta, no costumbre, sino este mandamiento de guardar, contar. Guardar es eso también. Hemos estado guardando, hemos estado contando todos los días, todos los Shabbat, y hasta que llegamos a este séptimo. Baruch Haba, bienvenido, mi hermano. Haba, bendito el que viene, este recuento, llegar al séptimo Shabbat, a la séptima semana. ¿Y hoy cuál es entonces de los días? ¿Qué día sería hoy? Si te llevamos 7 semanas, por 7 son ayer 49. Fue el día 49. Claro. ¿Y hoy, entonces? Ajá. El día 50. No sean como un hermano mío que no sabe contar hasta 3. Bien, entonces este tiempo es un tiempo que hemos sacado, sí, del lugar guardado lo que sería ese chef, claro, el Torá. Ahí la Torá, que ahí la tenemos separada. Aquellos que quieran acercarse a verlo más tarde lo pueden hacer. Y para recordar que el original fue escrito en rollos. Así ¿verdad? Es. Eso, rollos. A pesar de que, bueno, vamos a leer ahora también allí. En libros. Exactamente. Ahora son libros porque, bueno, avanza y aunque están algunos y ahora rollos. Y ahora en PDF. Ahora ya en tecnología de libro digital ahora. Ebook. Ebook también. Así que bueno. Pero lo importante es que el contenido está. Y lo importante no es que estén allí, sino que lo llevemos, que lo entendamos y que lo pongamos por práctica. Porque muchos conocen, pero tampoco llevan adelante lo que está escrito. Entonces, de eso se trata, que recuperemos lo que fue mandado, recuperemos lo que está escrito, recuperemos aquello que el Eterno nos ha dejado, nos ha legado, para que guardemos y para que llevemos adelante la práctica, ¿no? Bien, Daniel, decíamos que en esta primera etapa estamos repasando. Entonces, bueno, este repaso va a incluir justamente esta primera parte de decir, bueno, esta como se ha puesto allí, es la cuarta de las Moed. Moed son tiempos señalados, son tiempos designados por el Padre Eterno, ¿no es cierto? Entonces, claro, esta es la cuarta de cuál. Ahí vamos a ir viendo. De la primera que empezó en ese tiempo de Pesaj, en ese tiempo florido allá en el norte, en Israel. Pesaj era justamente, comenzó allí en el 14 del mes primero. Aviv es justamente lo que decimos, florido. Matzó justamente habla de panes sin levadura. Sin levadura. Es decir, ácimos también, le puede decir. Y después allí seguimos y ahí nomás estábamos con lo que sería Bikurim, esas primicias como hemos puesto acá al día siguiente del Shabbat semanal. Esto es lo que ya hemos repasado, ya hemos hecho. Cada año venimos repasándolo, este año ya lo hicimos y a partir de allí, de Bikurim, contamos 50 días que concluimos hoy día para llegar, ¿no es cierto, Daniel? ¿Qué es el día siguiente del Shabbat semanal? Un domingo. Entonces, ese día es primicia y ese día se empieza a contar. 7 por 7, 49, ¿no es cierto? Llegamos contando a un Shabbat. Al día siguiente de ese Shabbat, por eso hoy domingo, exactamente, siempre caen domingo primicias
y siempre cae en domingo Shavuot. Siempre, siempre tiene que caer necesariamente. Así es. Entonces, claro, por eso decíamos la cuarta de las Moed que el Padre Eterno nos ha encomendado. Entonces, primera Pesach, Matzot, Bikurim y esta Shavuot, la cuarta, que vendría siendo como un, también se le llama, que más adelante lo está marcado, como una conclusión, una sedet, una conclusión del tiempo de Pesach, no de Pesach en sí, sino del tiempo de Pesach. Hoy concluimos con este Shavuot que cae en el mes tercero. Algunos van a decir, ¿cómo? ¿Cae en marzo? No, cae en el mes tercero del calendario del anuario bíblico, el que hemos renovado el comienzo de esta semana. Justamente, esta semana, esta semana. Ahí lo tenemos expuesto también en el almanaque, mes tercero. Mes tercero, exactamente. Acuérdense que el mes en la escritura se renueva en cada luna llena. Exactamente. Ah, en cada luna nueva. Un hermano estaba prestando atención. Bien. Bien, entonces es lo que decía recién, Asedet o conclusión también se le llama a este tiempo, ¿no? A ver. Esa palabra en hebreo, Atzeret, significa conclusión. ¿Por qué conclusión? Porque me decía mi esposa, me decía, che, pero esta fiesta que viene ahora, ¿es de las fiestas del Pesaj, de la Pascua? Sí. ¿Por qué? Porque están vinculadas, porque mirá que dos cosas, me dice, hay que subir a Jerusalén, el mandato lo dice, bueno, para cuando estemos en Eretz tendremos que cumplirlo. 3 veces al año hay que subir a la ciudad escogida por el Eterno. Bien, ¿para qué solemnidades? Pesaj, Shavuot, Pesaj, semanas y cabañas. Para las 3 hay que subir. Entonces uno parecería que Pesaj, que Pascua y semanas son 2 fiestas separadas. Está bien tu pregunta que me hacías. Me dejó pensando, pero no se lo puedo contestar, ahora lo estoy pensando. Bien, entonces, ¿pero qué pasa? Esta solemnidad que tenemos ahora está unida a las de hasta aquellas de Pascua, Pesaj, panes sin levadura y primicia. Está unida por esta cuenta que hacemos de 50 días. Están vinculadas una con otra. Y entonces ahora termina, por eso se llama conclusión, o en hebreo, atzeret. ¿Sí? Por eso porque, mira, si sabés que me dio dolor de cabeza, porque después de todos estos años que la venimos celebrando, me vino a hacer esa pregunta, me decían, bueno. Y para colmo que me dejó ahí medio titilando, y bueno. Por eso justamente. Espérate, ¿cómo es? Se habla de tres tiempos que se llega, o se llegaba, bueno, aquellos que pueden hacerlo, llegar a Jerusalén justamente. En el tiempo de Pesaj, que con esos 3 tiempos que están marcados allí, que vimos recién, que prácticamente se unen, ¿no? Cuando comenzábamos Pesaj, Pesaj de por sí, o sea, la propia... Esas 3 primeras están juntitas. Están juntitas allí. Entonces parece obvio que son las fiestas de Pesaj. Exactamente. Y no parece tan obvio que esta, que está tan separada, sea también una de las fiestas de Pesaj. Se une, se vincula. A pesar que, bueno, como ya pasaron varios meses, bueno, la gente regresa a sus hogares. En las otras no, permanecen en ese tiempo. Allí los que están ahí cerca permanecen en ese tiempo para poder participar de las 3 juntas. Pero esta ya regresan a su casa y, bueno, y se vinculan a través de esta cuenta del Omer, que se llama así también, cuenta del Omer, y llegan a estos 50 días y bueno, llegamos a Shavuot, que se le llama justamente también conclusión de ese tiempo. Fíjense lo que dice Éxodo, nosotros en Éxodo 34, en el verso 22 y 23. Observa la festividad de Shavuot con el primer producto recogido de la cosecha de trigo y la festividad de la recogida al final del año. 3 veces al año todos los hombres, los que estamos diciendo, se presentarán delante del amo, Yahweh, el Elohim de Israel. Es lo que estamos marcando, lo que estamos diciendo. Se dan cuenta, 3 veces al año, es lo que decíamos. Pesaj, repasemos. Pesaj, Shavuot y Sukkot o cabañas. ¿Ah? Que allí tenemos un tiempo también, que permanecemos allí, por ejemplo, no es el tiempo, no es el que vamos a hablar hoy día, pero también allí permanecemos juntos ese tiempo, juntos me refiero, hay un tiempo de celebración de ese conjunto de Moedim, de lo que sería, bueno, se le llama otoño allá en el norte, primavera para nosotros acá en el hemisferio sur, ¿no es cierto? Se conecta entonces, como bien decíamos, las primeras 3 fiestas a través del mandato de contar las cuentas, de las 50 días, perdón, desde la fiesta de las primicias o Bikurim. Vamos al texto bíblico, ¿qué nos está diciendo? Devarim, Deuteronomio 16, contarán 7 semanas, comenzarán a contar desde el momento que primero pongan la hoz
al grano en pie, observarán la festividad de Shavuot, esta semana, para Yahweh su Elohim, con una ofrenda voluntaria, la cual darán de acuerdo al grado de prosperidad que Yahweh su Elohim les haya dado. Fíjense justamente que tenemos siempre los apoyos escriturales para lo que estamos marcando, ¿no? Bien, sigamos avanzando un poquito más. Acá se nos ha pasado el... A ver si... Acá está, bien. Shavuot en Horeb y Shavuot en el Brit Hadashah, en el tiempo, digamos, donde se manifestó Bien. nuestro Adón Yeshua. ¿Saben qué es Brit Hadashah? El nuevo pacto. ¿Ah? Eso, para que se entienda. Shavuot, semanas en Horeb, o también, ¿cómo se llama Horeb? Monte Sinaí. Claro, porque también. está ese lugar del Sinaí, Y es el Shavuot, desierto del Sinaí. o semanas, ¿en dónde? En los tiempos del nuevo pacto, como dice José, en los tiempos de la manifestación de nuestro Adón Yeshua, para que se entienda. Que fue también, este relato, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, se dio en un lugar que, bueno, se le dio a llamar ese aposento alto, ¿no? También en ese tiempo, en el tiempo, digamos, donde estuvo Yeshua presente, ¿no? Bueno, ahí tenemos una tablita la cual tiene vínculos para apoyar cada punto allí, pero si hace falta retrocedemos y los vinculamos, los textos, pero lo vamos a estar desarrollando de aquí en más, vamos a estar vinculados. Si hay alguna duda, bueno, queremos ahondar en alguno, lo vinculamos, no hay problema. Pero bueno, ahí estamos hablando de Shavuot en la Torá, de Shavuot en el Brit Hadashah, lo que estamos diciendo, digamos, esa interrelación, están vinculados justamente. También estamos hablando del día, bueno, el día 50, los mandatos. Evidentemente que también pasaron 50 días cuando Yeshua les decía, y permanezcan juntos un tiempito más, un poco más. Y se mencionaba que iban a llegar juntos a estos 50 días también. En ese tiempo también participaban, no es porque Yeshua haya ascendido, dejaron de predicar, de transitar este Shavuot. No, claro, siguieron, tal cual. Y lo vemos cuando estudiamos los viajes de Shaul, de Pablo, veíamos que él primero, en los viajes que iba, salía a predicar. ¿A dónde iba? ¿No iba a iglesias? Iba a sinagogas. Bien, bien. Siempre a sinagogas. Y después él planificaba sus viajes para estar de vuelta en Jerusalén, ¿para qué? Para las solemnidades. Y estamos hablando de muchos años después, ¿no es cierto?, que ya nuestro don Yeshua había ascendido. O sea, que Shaul, Pablo, que a veces se lo usa para decir que él dice que no hay que guardar los mandamientos, lo vemos que es un fiel guardador de los mandamientos, siempre. ¿Y por qué iba a las sinagogas? ¿Y en qué día iba a la sinagoga de la semana, Shaul, Pablo? El miércoles. Perdón, el sábado. El sábado, claro. ¿Por qué? Porque ahí es donde iba a encontrar toda la gente reunida. O sea que lo vemos a Shaul, a Pablo, guardando los mandamientos. Esto es muy importante, mi hermano. Algunos hermanos dicen, eso ya lo estudiamos. Pero cuando lo estudiamos fue también un descubrimiento. Claro. Iba a sinagoga nada más. Y siempre en Shabbat. Y decía la gente, que explíquenos más, Pablo, Shaul. No le dirían Pablo, que aquí me dice. Shaul, explíquenos más. Venimos todos, ¿cuándo? El próximo sábado. O sea que ni siquiera se mencionaba de ir entre semanas, José. Lo que sí, por ahí se quedaba en el transitar del Shabbat, y terminaba el Shabbat y ya comenzaba en todo el primer día. A veces se extendía más allá del Shabbat hasta que terminaba, se ponía el sol, y a veces dice la Escritura que estaban reunidos en el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque había terminado, claro, se había puesto el sol de Shabbat ya el primer día de la semana y seguían reunidos. Pero que para nosotros, yo espero que para mis hermanos que quizás son más nuevos, quede claro también, esta enseñanza va para todos, quede claro que Shaul, Pablo, que es la gran duda del que venimos del cristianismo, viniendo hacia la renovación en las raíces hebreas, se nos queda siempre esa duda, pero en Gálatas, ¿no es cierto? Sí, y nos daban galatazos, coño, no, porque en Gálatas, no. Entonces te queda la duda y te quedas intranquilo. Bueno, cuando empezás a estudiar más la vida de Shaul, de Pablo, te das cuenta que él, y bueno, empezamos a revisar las traducciones. ¿Por qué dice? Y empezamos a revisar las traducciones y nos damos cuenta que no dice exactamente lo que dicen que dice. Bien. Pero además le ves su vida, ¿sí? Como dice Yeshua, si no creen a lo que digo, crean a lo que hago. Claro. Entonces,
vamos a ver lo que, no le creo a Pablo en eso que parece que está diciendo, pero voy a mirar qué es lo que hace y en su vida, qué lo vemos haciendo, guardando los mandamientos. Tal cual. Hasta Por el eso es punto tal, importante como ese decías, punto. Daniel, que vemos relatado, y eso lo podemos vislumbrar, de que él planificaba de alguna manera los viajes, que son muchos los que hizo, de tal manera que él retornara o estuviera cumpliendo el mandamiento para cada moedín. Para cada ¿Se solemnidad. imaginan? O sea, alguien que ya, como dicen, él se apartó de la Torá. No, él cumplió todo. Es muchísimo, no es el tema hoy día, pero hay muchísimos, digamos, pruebas, testigos de alguna manera escriturales, de que Pablo Shaul era un cumplidor fiel de la Torá, tal cual. Esta planilla que está acá es un resumen, como les decíamos justamente, la cuenta de los 50 días, los mandamientos de Yahweh escritos en las tablas de piedra, todos los textos que de alguna manera, o algunos de los textos que hablan allí del tema, que algunos vamos a revisar enseguida, los mandamientos de Yahweh escritos ya en los corazones, en las mentes y en los corazones de cada uno de los que abrazaron el pacto después, escrito por el dedo de Yahweh, escrito por el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Yahweh. 3.000 murieron en ese día, en ese tiempo, con algo que ocurrió allí con ese becerro de oro, que vamos a tener asiento bíblico de lo que ocurrió, escrito también por el Espíritu de Yahweh. No, perdón, 3.000 que vivieron, como está el relato en los Hechos, cuando aceptaron y abrazaron y de alguna manera se recuperaron. Los 3.000 que se perdieron, 3.000 se recuperaron allí en el tiempo del Brit Hadashah, en el tiempo del pacto renovado. La letra de la Torá, el espíritu de la Torá, el monte de Sinaí, el monte de Sion, bueno, todas esas comparativas que lo vamos a ir avanzando, si hace falta retrocedemos, no hay problema, para no, digamos, ahondarnos y no quedarnos así en cada uno, porque son textos por ahí que a lo mejor amerita quedarnos, entonces vamos a avanzar un poco más y de esa manera vamos a ir viendo algunos de los puntos en particular. Sí, a acercarle el teléfono, el micrófono. ¿Para qué hable? Hola. ¿Habilitar ¿Habilita? Ok. Bueno, quería hacer una pregunta. Si cuando uno lee en el Nuevo Pacto, en nuestras Biblias, Nuevo Testamento, cuando dice Pentecostés, ¿estamos hablando de lo mismo? Bueno, estamos hablando en la misma fiesta. Ajá. ¿Qué pasa? Los originales de los textos se escribieron, entendemos indubitablemente, que los escribieron los discípulos, también Shaul, Pablo, para su gente a la cual querían llegar, que hablaba ¿en qué idioma? En griego. Bien, algunos dicen arameo, bueno, entendemos que hablaban en hebreo. Bien. Ahora, de eso después con la destrucción de Jerusalén, donde se quemó todo, se quemó Torá, se quemaron genealogía, se quemaron escritos, cuando Roma destruyó, no quedó nada, nada. Lo único que sobrevivió de esa época son textos que se habían traducido al griego y estaban en la dispersión. Entonces, recibimos nosotros como herencia, es lo único que se encuentra, mis hermanos, ahora. Es más, hay escritores cristianos de la antigüedad que dicen que Mateo escribió para sus hermanos en su lengua natal, eso lo dice Eusebio de Cesarea. Bien, y es más, lo voy a decir desde el corazón del catolicismo, porque Eusebio era un gran propagador de las virtudes de Constantino. Bien, entonces, pero él atestigua por escritos anteriores a él que el Mateo se escribió en hebreo, pero si ustedes buscan, está ese que dicen Shem Tov, que algunos dicen que podría ser, otros dicen que no, está discutido, que sea verdaderamente un texto antiguo. Está discutido que sea un texto antiguo, el Shem Tov. Pero bueno, puede ser bastante antiguo, pero no sabemos si de la época de Yeshua, eso no lo sabemos. Conclusión, que oficialmente y aceptado y reconocido unánimemente no hay ningún texto hebreo de la época de Yeshua, del Nuevo Pacto. Solo no han quedado los textos del griego. Ahora, un poco larga la respuesta. El escritor puso Shavuot para sus hermanos, semanas, Shavuot. Cuando lo traducen al griego, en griego eso se le llama Pentecostés, la cuenta hasta 50. Entonces, ¿qué es lo que nos ha quedado ahora? Los textos que dicen Pentecostés, pero en el original decía Shavuot. Entonces, son lo mismo. Y cuando dice en los textos del Nuevo Pacto Pentecostés, es exactamente esta misma solemnidad, la solemnidad de las semanas o
Shavuot. ¿Se entiende por qué llegó a transformarse en Pentecostés? Porque se perdió lo que decía Shavuot para siempre. Hasta ahora. Hasta ahora. Por eso, Daniel, cuando se armó este Power, estaba pensado en lo que iban a preguntar. Y como lo que seguía estaba, estaba allí. Dije, van a preguntar que hay una cuestión de nombre. Y bueno, acá está, los nombres de estas fiestas, justamente. Entonces, como dice aquí, fiesta de la cosecha, Pentecostés es otro nombre del griego, Penquetecoste. No pronuncio... Parece la fiesta del panqueque. más o menos. Y bueno, ¿qué quiere decir? El 50º día. Eso que quiere decir, el 50 días. Ahí está un poco la respuesta también que estaba acá en esta parte de la lámina. Lo que dijimos al principio, Atzeret, conclusión también. Conclusión. O sea, También. ¿conclusión de qué? ¿Pueden contestarlo ustedes? Ya lo hemos dicho. Del tiempo de... Ahí está, bien. Y está el nombre por ahí, quizá entre nosotros más conocido, entre nosotros, a pesar que en un tiempo también la conocíamos como Pentecostés, pero bueno, ahora ya hemos incorporado a nuestro léxico lo que sería Shavuot o fiesta de la semana, porque realmente Shavuot es el plural de Shavua, que es semana, por eso cuando decimos Shavuatov, decimos buena semana. Claro, termina el Shabbat y nos saludamos como diciendo Shavuatov, buena semana, Shavua, que es semana, Tov, que quiere decir buena, semana buena. Y bueno, y allí está el plural. A ver, aquellos estudiantes de hebreo, a ver, se dan cuenta acá qué clase de palabra es la semana. Ah, muy bien. Entonces termina en ote, Shavuot, porque es de la característica de femenino. Muy bien, o sea que para algo sirve todo lo que estamos aprendiendo del hebreo, ¿viste? Gracias, Leco. En hebreo como castellano, la mayoría de las palabras del femenino terminan en A, como en castellano. Dice Shabua, ¿sí? Pero nosotros en castellano para el plural, sí, a veces trasladamos el género, Sí. pero en hebreo cambia a ot para el femenino y para el masculino, A ver si saben. ¿Se acuerdan? Im, muy bien. Im, muy bien. Bien, entonces bueno, ahí está la explicación también de lo que decíamos, otro de los nombres que venimos sosteniendo. Bien, y ahora ya entramos a lo que sería el motivo del Shavuot, o de la convocación, la cosecha del trigo en Israel, era en ese tiempo, la entrega de la Torá, lo que venimos diciendo nosotros, Daniel, de la entrega de la Torá, ¿en dónde? En ese desierto del Sinaí, en el monte Pero Horeb. no olvidemos, todas las fiestas coinciden con los tiempos de cosecha. Exactamente. Entonces hay gente que dice, no, porque esas fiestas de los judíos no son fiestas religiosas, son fiestas de cosechas. Tal cual. Bien, pero lo que pasa es que la cosecha tiene un significado profético también. ¿Quién no ha cantado esa que dice, alza tus ojos y mira, ¿qué cosa está lista? La cosecha. Y esta en particular habla de cuando traíamos cosecha del trigo nuevo, traíamos a traer algo nuevo, del trigo nuevo, de que se manifestó Yeshua. Bueno, tiene que ver, hay una cuestión profética asociada. Por eso las fiestas justamente tienen carácter, digamos, una manera que marcan a Yeshua. En el entorno natural marcan las cosechas, como bien está diciendo mi hermano, pero también todas marcan a aquel que habría de venir y aquel que vino Yeshua HaMashiach, ¿no? Ah, Mashiach, sí. En ese tiempo, como decíamos, la entrega de la Torá, ¿hay una pregunta, decían? Acercar un micrófono, así sale, queda el texto, queda grabado. Así después te da vergüenza cuando te ves en el Claro, video. sí, cuando me escucho digo que es horrible. Con la diferencia que en Pesaj es cosecha de cebada, que Bien. la cebada se usaba para alimentar Muy bien. animales. Bien, muy bien. Bien, Y es la salida pero de la también se hace el esclavitud. pan de cebada También, para claro, las claro. personas. Pero Ah, contenido pero era profético lo está que- marcando. Claro, era más que nada por la esclavitud de la que se salía en ese momento. En eso. cambio Bien. ahora es más comida de humano. De humanos, humano, de una trigo. harina más fina, más linda. Exactamente. Tal ¿Han cual. tratado de hacer pan de cebada? Elisa Yo hace sí. el pancito. Y si lo haces sin levadura, te va a servir para poder clavar un clavito. Queda durísimo. En cambio, la harina de trigo es más blanda al comerla también. ¿Y el matzá no se tendría que hacer de cebada? Y sí, pero hay que saberlo preparar. Porque si no te queda, ese masá tiende a quedar así apelotonado. Perdón. porque Pero bueno, tiene mucho. digamos, Bien. el centro de ese masa era que era si fuese sin levadura, Claro, independientemente pero de está eso. bien. Fiestas de cosechas. La de Pesach es cuando se cosecha la cebada. Y por un pasaje de Éxodo sabemos que efectivamente la salida de Egipto fue en el tiempo de la cosecha de la cebada. ¿Sí? Después, esta fiesta de la semana es la cosecha del trigo. Tal ¿sí? cual. Y las otras fiestas que están al final del verano,
que vamos a nombrar solamente la fiesta de las cabañas, es ¿qué pasa al final de verano? Hay de todo, mi hermano. Es la cosecha grande del año. Fíjense que José tiene un significado profético precioso, sí. porque Shavuot, cabañas, que señala en la segunda venida de Yeshua, ahí dice que va a ser la Cosecha gran grande. cosecha, es la Exacto. cosecha del final del verano. Exacto. ¿Ve? Es precioso el significado. Por eso siempre decimos Son que siempre fiestas- apuntan a Yeshua. las Claro, ¿son fiestas de cosecha? Sí, pero tiene un tremendo significado profético. fiestas. Tal cual. Sí, eso no hay que olvidarse. Por eso siempre marcamos con mi hermano, cada vez que tenemos la oportunidad de compartir de estos temas, ya sea aquí o en algún otro lugar, de que las Moedim, las fiestas solemnes del Padre Eterno, apuntan a Yeshua HaMashiach. Es precioso. De esto, evidentemente, hay para hacer, como siempre decimos, de lo que son las fiestas, las Moedim, un seminario completo y largo encima. Pero bueno, eso tengan presente, las Moedim, las fiestas solemnes, todas apuntan al Mesías, a Yeshua HaMashiach. todas. Algunas cumplidas ya, otras a cumplirse, pero todas apuntan a Yeshua HaMashiach. Por eso decíamos, como bien marcaban, la cosecha del trigo en Israel, la entrega de la Torá. Bueno, acá hemos puesto Horeb, como bien marcaba mi hermano, decía, en realidad es Joreb, pero si poníamos la J ahí, Joreb, capaz que no sabía qué es lo que están hablando, porque siempre las encontramos en los textos como Horeb. En realidad, bueno, la fonética En es hebreo se escribe cultural. Joreb, y con una J raspada, ¿sí? Así, Joreb. Joreb. Pero bueno, es lo que conocemos como Horeb, allí en ese desierto del Sinaí. Pero algunos también la llaman justamente en el Sinaí directamente. Pero bueno, vamos acercándonos un poquito más a lo que dice el texto bíblico, ¿no? Daniel dice que la entrega del Ruach HaKodesh luego de la ascensión de Yeshua HaMashiach es otro de los motivos. En Ruach HaKodesh es el Santo Espíritu del Eterno, ¿sí? En hebreo se dice, el Ruach es viento o espíritu. Y HaKodesh de la santidad, de lo santo. El Ruach, el viento de lo santo, ya sea el espíritu de santidad. Tal cual, tal cual. Se tendría que traducir. Entonces, ¿por qué José, y yo le pregunto también a los hermanos, ¿por qué se asemeja que se entregaron las tablas con las leyes a que se entregó el espíritu de santidad? ¿Por qué? Primero que fue en la misma fecha, pero ¿por qué? ¿Dónde está el paralelo, la unión? ¿Alguien lo podría explicar tomando el micrófono? Que el que lo tiene. Bien. Paso, dice. Atuel, ¿por qué asemejamos la entrega de las leyes en Torá a la entrega del espíritu de santidad? ¿Qué es lo que vincula una cosa con la otra? Allí levantaron la mano, a ver, pasen el micrófono, a ver si aciertan. Que cuando se entregó la Torá, pues estaba escrita Habilitarlo, en habilitarlo, así tablas. te escuchan. Para arriba. Estaba escrita en tablas. Y después cuando se entregó el Ruach, se grabaron los mandamientos en el corazón. En el El corazón de las corazón. personas. Ujú. Las dos eventos son entrega de leyes, Ujú. entrega de la voluntad del Eterno. Eso es lo que las une. Al venir el Rúa, el Santo Espíritu a nosotros, dice que, lo dice en Ezequiel 36, 27, dice, daré mi espíritu en su mente, en sus corazones, mis leyes en su mente y su corazón para que las pongan por obra. Eso, el espíritu es para que antes las leyes estaban escritas en piedra, ahora van a estar escritas en nuestra mente y corazón. Las dos, ahora, ¿son las mismas leyes? Sí, son las mismas leyes. Ahí está el texto bíblico que habla justamente, observa la festividad de Shavuot, en el primer producto recogido de la cosecha del trigo, y la festividad de la recogida del final del año. Bueno, vamos a continuar. Sí, sí. Pasa que acá tenemos los textos. Acá tenemos los textos, pero después podemos volver. Sí, no hay problema. Podemos volver. Sí, no hay problema. Podemos volver o bien vinculamos desde acá y Es que hoy día venimos en Malawi y nos pasamos todo el tiempo. sí. Si quieren volvemos y retomamos de esa planilla, no hay problema, lo cual vamos a hacer, no hay problema, y después está marcado. Si quieren podemos barrer lo que tenemos previsto y volvemos a la tablilla y como quien dice hacemos un resumen, que siempre las tablas son para resúmenes.
está bueno. Por eso la tabla era esa idea. Por eso la tabla tiene 10 mandamientos, pues, para un resumen. Que es la completación, el 10. Bien, bien. Estábamos acá, ya volvemos allí, mi hermana. Habla acá justamente del Levítico 23, dice, desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas hasta el día siguiente. Al séptimo Shabbat contaréis 50 días y entonces haréis acercar el nuevo grano a Yahweh. Bueno, un poco... Acá tenemos descritas las 2 fiestas. Dice, el día siguiente al Shabbat, en que llevaste la gavilla, ofrenda mecida, ¿esa qué solemnidad es? Bicurino primicias. Primicia, exactamente. Y desde ahí cuentas 50 días y celebras la otra, que es estas semanas. Esto que estamos haciendo, marcar contextos bíblicos, lo que estamos haciendo nos da certeza de lo que hacemos, porque no estamos haciendo por una costumbre, como bien decimos. Como decimos, este es el trabajo de guardar, tal cual. guardar los mandamientos. Exactamente. Bien, luego seguimos y vamos a entrar a lo que es la entrega de la Torá en el Monte Oreb. Se celebra en el comienzo del tercer mes del año, es lo que marcaban, porque ahora ya estamos en el tercer mes del año. Acá está marcado el tercer mes de la salida de los hijos de Israel, lo había llamado desde el monte. Ya bueno, acá estaba marcado lo del tercer mes para que tengamos sustento bíblico también en el tiempo que fue. Después tenemos, cuando llegó el día de Shavuot, allí estamos hablando lo de la promesa, cuando Yeshua él asciende, le dice, es necesario que yo me vaya para que les deje el Ruach HaKodesh, la promesa. Cuando llegó el día de Shavuot estaban todos unánimes juntos, justamente. Y de repente fue hecho del cielo un estruendo, como de una ráfaga, cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía de hablar. Ese relato está justamente en el libro de los Hechos, allí en el capítulo 2, del versículo 1 al 4. Y así, bueno, vamos a avanzar un poco más, marcando el significado, justamente, lo que hemos dicho, ¿no es cierto, Daniel? Un tiempo de cosecha, un compromiso, y acá entramos en otro tema. Ya volvemos a la tabla que es un pendiente, la tablita esa como resumen. Un compromiso de matrimonio o desposorio, otro significado, y un pacto y su renovación. Lo que fue en el monte de Oreb, lo que fue allí en el tiempo del Brit Hadashah, ¿no? El significado. Shavuot como cosecha. Shavuot se celebra durante la cosecha del trigo, ya lo hemos marcado. El primer Shavuot se desecharon, es lo que venía marcado en la tablita, se desecharon 3.000 personas, ¿no es cierto? Daniel, ¿quieres marcar este tiempo? 41, un poquito más de lo que leímos recién. Por tanto, aquellos que aceptaron a lo que él dijo fueron sumergidos y aquel día fueron añadidos al grupo alrededor de 3.000 personas. Habíamos leído que 3.000 personas habían sido desechadas por el conflicto, por la situación del becerro de oro. Allí se añadieron, en la misma fecha, en el mismo tiempo, se añadieron 3.000 personas justamente. Dice Yeshua HaMashiach, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla totalmente. Pero el trigo, reunidlo en mi granero. Matillahu justamente 13:30 habla de ese tema. Y después tenemos el tema del compromiso matrimonial, que es el modelo de toda esta figura también de lo que pasó allí, como una forma de poder marcar de que ese era una ketubá, era un compromiso. Se iba a hacer digamos, el acto matrimonial, pero hubo algo que pasó. Fíjense, el compromiso y la boda es lo que continúa después. El compromiso bíblicamente tiene valor también legal. Y en los corazones de cada uno de los que abrazaron el pacto, o sea que son lo que se llama la novia, creyendo en Yeshua, que es el Mesías. La consumación será cuando el novio, Yeshua HaMashiach, habiendo preparado la morada, regrese por segunda vez al sonar del shofar, como relata Juan 14, ¿no? Y bien, eso es lo que estamos esperando. Bueno, Daniel, ¿quieres seguir en esta parte? Shavuot como pacto y Shavuot como pacto renovado. Bien, ¿por qué decimos pacto renovado, pero decimos también Brit Hadashah, o sea, pacto nuevo? ¿Por qué? Hemos estado estudiando mucho, siempre decimos que para comprender la Escritura hay que estudiar mucho. Estamos a muchos siglos de distancia de cuando la Escritura se dio. Y lo que entendieron aquellos que la recibieron directamente
puede llegar a diferir de lo que entendemos nosotros por la carga cultural y la distancia cultural y social que tenemos. Es muy grande, mis hermanos. Nos cuesta entender conceptos. Hay que estudiar mucho. Entonces, cuando decimos el nuevo pacto y decimos pacto renovado, las dos expresiones tienen validez. ¿Por qué pacto renovado? En parte es así. ¿Por qué? Porque los mandamientos que se entregaron en Horeb y los mandamientos que se entregan a través del Santo Espíritu del Eterno en nosotros son los mismos, sino que allá había un compromiso, ¿verdad? Y ahora se renueva el compromiso. Mira, está bien, vamos a dejar de lado todas tus transgresiones que tuvimos. Vamos a poner un ejemplo. Dos jóvenes se comprometen para casarse y convocan a la familia, ¿vio cómo se hace ahora también? Convocan, bueno, ya casi se hace menos, pero dice, vamos a un compromiso. ¿Y qué hace? Bueno, los dos se comprometen delante de los padres mutuamente y de todos los parientes que se guardan el uno el otro para casarse, pero todavía no están casados, pero ya están comprometidos. Después, el novio, qué sé yo, la descuidó, lo que sea, y ella se sentía sola por ahí y se sintió atraída por un tercero. Y entonces, ¿qué pasa con el compromiso? No, escándalo. ¿Por qué? Porque y la novia, mira lo que hizo. Bueno, se arrepiente ella y vuelve. Y dice, y él teniendo el derecho de desecharla, dice, no, bueno, te perdono, ¿sí? Y vamos, y bueno, ¿y qué vamos? Y vamos a tener que hacer otra vez el compromiso. Y bueno, ahora vamos a renovar esta promesa que tenemos los dos delante de todos. Entonces, en ese sentido es una renovación de compromiso, ¿sí? Ahora, ¿qué dice los textos del nuevo pacto? Que este nuevo pacto, el Brit Hadashah, es un nuevo pacto porque está fundado sobre mejores promesas que el anterior, ¿sí? Eso es lo que dice Shaul. Entonces, en los dos sentidos es una renovación porque lo que se había dañado antes lo vamos a hacer. Pero siempre lo que se está renovando es ese primer parte del matrimonio. ¿Cuál es? El compromiso. Bueno, si me comprometo a serte fiel y a reservarme a ti hasta el matrimonio y de ahí por el resto de la vida. ¿Se entiende lo que queremos decir? Cuando decimos pacto renovado, por un lado, porque estamos repitiendo aquello que había quedado dañado. Pero también es un nuevo pacto, ¿por qué? Porque está fundado sobre mejores promesas, como dice Shaul. Y entonces dice, y el anterior como que queda para desaparecer, no es que queda para desaparecer, queda absorbido dentro de este que es mejor. Por eso también se dice nuevo pacto. Yo les explico esto porque cuando yo empecé a adentrar en estos temas, yo digo, ¿por qué algunos dicen pacto renovado y otros dicen pacto nuevo? ¿Por qué? No es lo mismo. No es, y se peleaba y vos lees no, que pacto renovado, no, que nuevo pacto, bueno, no. Eso es las dos cosas. ¿Se entiende? Vamos a retomar el compromiso de matrimonio, para lo cual hay una renovación de votos. ¿Se entiende? Pero esta renovación está fundada sobre mejores promesas que la anterior. Entonces, en ese sentido, José, decimos que es Brit Hadashah, un pacto nuevo. Brit significa pacto, Hadashah nuevo. También, Daniel, se me viene a la mente acá, ahora que todos los meses nosotros también tenemos marcar esta luna nueva, pero la luna siempre está, de alguna manera. La luna es la misma. La luna es la misma. Se renueva. Eso, estamos renovando, vuelve a aparecer, bueno, vuelve a hacerse renuevo. Entonces, ese tema de cada mes que se va repitiendo, también es una forma de decir, bueno, es lo mismo, pero se está renovando, es nueva, hasta se le dice nueva, es más para marcar también algo más de lo mismo, ¿no? Bien, entonces el Shavuot, como decíamos recién, del Brit Hadashah es un pacto escrito en las mentes y los corazones. Y anuncia el profeta Ezequiel, os haré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, de que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Lo que marcamos siempre, que no sirve de conocer y tener acá en la mente, tiene que bajar al corazón. Tiene que bajar en tu mente y en tu corazón. También. Decíamos en la enseñanza de ayer, el conocimiento, la necesidad de estar estudiando va a pasar, mis hermanos. Ustedes quieren que esto baje a sus corazones, tiene que pasar por sus mentes, lo cual requiere tiempo.
en la semana, aparten un tiempo, yo lo hago. Pero les digo una cosa, dedíquenle más tiempo a leer la Biblia solita, para que la vayan memorizando. Eso, porque un estudio va mezclada palabra de hombre con palabra de Biblia, ojo. En cambio, cuando lees la Escritura sola, ahí solamente te está hablando la Escritura, a tu mente directo, sin intermediarios. Entonces, para que podamos llegar a poner por obra, para que cuando te preguntan tengas los pasajes así, rápido, y puedas responder casi cualquier pregunta, tienes que pasar mucho tiempo leyendo Biblia. Y un principio porque ya que estamos enseñando, enseñamos también principios. Un principio. ¿Quieres definir? Por supuesto, tienes que dedicar un tiempo a trabajar para mantener tu familia. El tiempo que te queda, ¿quieres definir, quieres saber, quieres responderte a la pregunta, ¿cuál es mi prioridad? Pregúntate, ¿a qué le dedico más tiempo de mi tiempo libre, fuera del trabajo y del sueño, y la dedicación a la familia? Y, de ese tiempo libre que te quedó, de esos 5 minutos que te quedaron, Nadia, pobre que se la pasa viajando en el micro. Bien, de esos 5 minutos, o que lo que hiciste en el micro mientras viajabas, ¿sí? Ese tiempo, ¿a qué se lo dedicaste? Y estuve escuchando música. No, yo estuve navegando por internet para comprarme unos muebles. No, yo estuve comprando unos materiales para construir. Bueno, a ver, todo eso es tiempo, es tu tiempo libre. ¿No? De esa respuesta va a salir cuál es tu prioridad en la vida. Ojo, pregúntese cada uno, ¿cuál es mi prioridad en la vida? Y haga números. Y se van a dar cuenta de muchas cosas. Pero tenemos que pasar, la Escritura tiene que pasar, para que llegue al corazón, tiene que pasar por el entendimiento. Es la forma que el Eterno nos ha dado, para la cual hay que leer, hay que dedicarle tiempo, ¿sí?, a la lectura de la Escritura. ¿Por qué? Porque en la Escritura está esto que a través del Rúa, perdón José, a través del Rúa se nos da los mandamientos del Eterno. Revisémonos, mis hermanos. Esto se lo digo a ustedes, pero primero me lo estoy diciendo yo, ¿sí? Hay que dedicarle tiempo a leer, no digo a estudiar, a leer la Biblia. Leer, a este pasaje, no había visto esto, José, en tal pasaje, mira vos, y entonces adquieres algo, te enriquece y eso va bajando a tu corazón. Me venía a la mente lo que recién marcaste, una situación que quizás a muchos les pasa, transitan mucho tiempo en colectivos, por ejemplo, o en viajando posiblemente, hacia el trabajo, transporte, lo que sea. Se puede redimir también el tiempo, porque ese tiempo que estás viajando, hoy existen todos estos... Con el CD, con la lectura, entonces no podés leer porque tenés que prestar, pero por lo menos como viene la fe, viene por él. Oír. Entonces se puede hacer. Lo que pasa es que, hay que, digamos, ocuparse en preocuparse en muchas cosas. En vez de estar, como diciendo, volando los pajaritos, como quien dice, estás escuchando palabras, porque esa es la forma. Y te concentras y el Eterno te va dando de su palabra, justamente. Bien, decíamos que el entendimiento espiritual, cuando se hace un compromiso entre los novios, nace una relación basada en la promesa de matrimonio, que acabas de decir en el ejemplo que diste recién, Daniel. Shavuot es el nacimiento de la relación entre el Eterno y su pueblo. Se le llama también la Kejilá, la congregación, asamblea de los llamados a salir. ¿A salir de dónde? Los sistemas religiosos. Eso es lo que siempre hemos marcado, en otros estudios anteriores lo hemos marcado. En el primer Shavuot, en ese del monte de Oreb, nació la congregación de los llamados a salir. ¿Cómo? Muchos dirán, allá en el monte de Oreb nació lo que le llaman la iglesia, la eclesía, la congregación. Sí. En el Shavuot del Brit Hadashah se reafirmó el compromiso del matrimonio sobre las mismas bases, pero ancladas en la mente y corazón del hombre. Así es como se dan las circunstancias. Desde ese tiempo, justamente en el monte de Oreb, allí, como hemos visto, como vamos a ver ahora, justamente nació la comunidad de los llamados a salir, que en griego es eclesia. Ahí está el número Strong, del diccionario Strong, término usado para la asignación a los hijos de Israel en el desierto. Y así es, pasa que por ahí, en algunos lugares no se traduce así, tal cual. Esta palabra eclesía es lo mismo que Pentecostés. Se tradujo así de la palabra asamblea o keilá de los textos del hebreo. Entonces nos quedó eclesía. La palabra eclesía significa reunión de vecinos con una finalidad municipal. Y se usaba en la antigua Grecia la eclesía. ¿Puedo decir algo, José? Una cosita más. ¿Saben una cosa? Que... Bueno, quizás socialmente a nosotros esto nos cuesta,
porque los chicos cuando se conocen, se reenamoran, se quieren y deciden casarse. En las sociedades actuales, algunas todavía, y antiguamente también, el matrimonio era arreglado. Eran chiquitos y ya habían decidido quién con quién se iba a casar. Y la chica o el muchacho, a lo mejor, mientras iba creciendo, se enamoró de otro. Entonces, ¿qué es lo que va a venir a hacer el Ruach en la novia? Va a venir a hacer que se enamore de ese novio y no que ande mirando a otros, porque en realidad le arreglaron el matrimonio por papeles, por leyes, y no pudo elegir y ya tenía otro que le gustaba. Eso lo hemos visto en más de una película. Bien, pero es algo humano. Y ella no lo quiere a este porque en realidad se lo arreglaron antes que pudiera decidir. Entonces, ¿qué es lo que hace el Rúa, el Santo Espíritu del Eterno en nosotros? Nos hace que nos enamoremos del novio y que no queramos a ningún otro que no sea él. Bien, esto es algo precioso para que lo vayamos a entender. Es muy enriquecedor todo esto de repasar la fiesta, porque este es el concepto. ¿Por qué en la fiesta de Shavuot se entregan las leyes, en la fiesta de la semana se entregan las leyes del Eterno en nuestras mentes y en nuestro corazón? ¿Qué es el corazón? El asiento de los sentimientos. Entonces, bien ahí, ay, no quiero otro novio, lo quiero a Yeshua, porque me habían dicho que si voy, me hago una peregrinación nomás acá a la difunta o al potrero o a no sé dónde, o a la mancha de humedad en la pared, que te van todos, y bueno, con eso se me soluciona, y ya está. Entonces ando buscando otros novios que me ayuden, me ayuden en mis necesidades y me provean, ¿no es cierto? Y ese es el ser humano sin el Rúa, sin el Espíritu. Pero cuando viene el Rúa, él solamente quiere que su ayudador sea el Hijo del Eterno, el Mesías, el novio, que le ha sido destinado. Vamos. Pero que tiene asociación con esto que a continuación vamos a hacer, si no volvemos previamente a la tablita que marcábamos, que tiene que ver con los 2 panes para ofrenda mecida, de lo que marcamos al principio. Esta ofrenda debía ser una de grano nuevo para Yahweh. Como lo relata Levítico 23:16, dice, hasta el día después de la 7ª semana contarán 50 días y entonces presentarán una ofrenda de grano nuevo a Yahweh. También lo habla WOT, en la cual estamos transitando, tendrán una convocación Kadosh. Una convocación santa. ¿Qué es esto? Esta reunión, una convocación santa. Estamos haciendo, tal cual. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Bueno, es lo que estamos haciendo. Estamos repasando lo que estamos haciendo, ni más Daniel, ¿no? Bien, y a ver qué decimos ahora. Se debían preparar 2 panes con levadura como ofrenda mecida. Fíjense también el versículo 17 de Levítico 23. Traerán pan de sus casas para mecerlo. 2 panes hechos de 1 galón de harina fina, horneado con levadura. Con levadura, hay alguien que preguntó de dónde estaba. Con levadura, como primeros frutos para Yahweh. Distinto al de Matzah del tiempo allá de la segunda de las Moedín, justamente. Bien, y ahora dice Shavuot, nos habla acerca del nacimiento de Israel como pueblo del Eterno, así como el nacimiento de la asamblea de creyentes en Yeshua HaMashiach a través del Ruach HaKodesh. Bien, que para el tiempo nuevo, ¿no? Luego tenemos los 2 panes simbolizan a las 2 casas, Judá y Efraín. Daniel, ¿quieres hermano, esparcirte esto que traemos 2 panes, que muy bien también, que por qué traer panes redonditos y bonitos. Sí. Estos son bonitos también. No son de los que estábamos acostumbrados. Bien, ¿cómo así? Wow, inmenso. Te imaginas, eran, sí, inmenso. Te imaginas, tremendos panes. Bien, estos 2 panes representan a las 2 casas, ¿sí? La casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Judá o la casa también, en vez de Israel podemos decir la casa de Efraín, por eso el nombre de esta asamblea así se llama casa de Efraín, ¿sí? La otra casa, digamos así. Entonces representan los panes. Y estos panes, estos tienen levadura, ¿no es cierto? Sí, están chatitos. Esta vez se presenta pan con levadura. Significa que viene la novia todavía necesitada de recibir del Rúa, para hacer que le sea limpiada ese deseo de ser infiel, ¿sí? Que pobre la mujer que la cargamos con esto
de que y ella es la que quiere ser infiel. Estamos hablando que el novio es Yeshua, él no va a ser infiel. Pero en la vida común, lamentablemente en nuestra sociedad, hoy día hay una, digamos así, un reclamo de parte de la feminidad, pero por culpa de los hombres, porque yo era chico y yo le decía a mi mamá, ¿por qué cuando un hombre es infiel se dice, es un simpaticón ese? Y si la mujer hacía eso, ¡oh, no! Crucifixión, quémenla, apedréenla, no. Y era así. Hoy en día, bueno, pero es que el hombre también, el hombre y la mujer, ¿no es cierto? Si no estamos alimentados y fundamentados y cimentados en el amor, podemos llegar a ser débiles en esas áreas, ¿sí? Entonces, 2 panes que tienen levadura y necesitan del Rúa, del Santo Espíritu, del Mesías, para que los limpie, ¿sí? Exactamente. Y el simbolismo justamente que tiene levadura, están hablando de que tanto unos como otros todavía hay ese tema que necesita ser limpiado. Todavía tenemos justamente, porque no vamos a decir nosotros estamos limpios, tenemos justamente que ser limpios. Por eso que sí, para los dos, para el Eterno, justamente los dos, como hemos puesto acá, aunque ambos han sido escogidos por el Eterno y son santos a sus ojos. Fíjense la diferencia con Masot o con Pesach y Hamatzah. Nos hablan principalmente de Yeshua HaMashiach, quien es sin pecado en ese tiempo. Shavuot nos habla de Judá y Efraín, en donde todavía hay pecado en Judá y también existe aún pecado en la asamblea de los creyentes en Yeshua HaMashiach. Eso se da, aquel que diga, oh, no, ahora no, eso se da justamente. Como en Horeb, en el Sinaí, según lo prometido y por Yeshua HaMashiach, el Eterno reafirmó su compromiso con nuestro pueblo Israel. El Rúa es el cumplimiento de la promesa de reafirmación. ¿De qué? De que he aquí, decía justamente lo que nos marcaba recién, otro texto, lo que marcaba recién Daniel. ¿Quieres leerlo, Daniel? He aquí, dice Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Ven? No se menciona como renovación de pacto, sino nuevo pacto. Pero renovación en el sentido que los mandamientos del otro están incluidos en este. Tal cual. Este es más exigente, ¿eh? Antes, con que no le fueras infiel a tu esposa, bastaba, o se había entendido que bastaba con eso. El Mashiach viene a decir, ojo, con solo que mires a otra mujer para desearle, ya le fuiste infiel. Entonces, bueno, o sea, es más gravoso. Es más, incluye al otro, pero en este es más exigente. Tal cual, ¿sí? Tal cual. Y dice, un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Incluye a las 2 casas. Tal cual. Mis hermanos, hay que estar en una de esas 2 casas para que estés incluido en el pacto. Y antes decíamos, pero ¿y si yo no soy de Israel? ¿Qué? Estás invitado a formar parte de Israel. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se adquiere carta de ciudadanía de israelita? Guarda los mandamientos y obedece al Eterno, llámalo con todo tu corazón. Listo. Bien, y con la casa de Judá, con las 2 casas, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano. ¿Se acuerdan cuando decíamos ayer que nos toma de la mano el Eterno? Cuando tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto. Esta palabra invalidaron es incorrectamente traducida así. Está mal. ¿Esto qué traducción es? No me acuerdo cuál se ha puesto. Creo que es Ascunce. No, parece la textual. Bien, porque dice YHVH. Bien, no es la palabra invalidaron, es traspasaron mi pacto, violaron mi pacto, pero no le quitaron validez, porque el Eterno sigue manteniendo, el lado de él sigue intacto. Bien, y ya les voy a decir por qué no se puede invalidar el pacto. Muy largo, pero vamos a dejar así. Bien, dice, invalidaron el pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahvé, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, está hablando de los tiempos finales. Daré mi Torah, mi ley, en su mente, primero, y la escribiré en su corazón para que la amen para hacerla, ¿sí? Y la resguarden todo el tiempo, ¿sí? Y yo seré a ellos por Elohim, por poderoso, y ellos, y no otros, me serán por pueblo. Ellos están mencionados a estos 2 que estamos hablando. A las 2 casas. A las 2 casas. Así que cualquiera que diga, yo soy de esta otra, y no está incluido acá. No está incluido en lo que está hablando el profeta Jeremías para los tiempos finales. Tengan en presente eso es muy importante justamente. Bien,
ahora ya terminando, hablamos de lo que es Shavuot, el compromiso de matrimonio, ya hemos hablado. Por la infidelidad de la novia, el matrimonio se postergó. Este matrimonio es con su prometida, los que abrazamos su pacto, es lo que estamos marcando. Por tanto, yo la atraeré y la conduciré al desierto y le hablaré a su corazón. Allí le daré sus viñas y el valle de Acor como puerta de esperanza. Me acuerdo de esto cuando hablaba mi hermano Atuel en unos estudios de Oshea. Allí me responderé como en su juventud, como cuando salió de Egipto, ¿no? Es lo que iba a suceder y lo que está sucediendo y lo que sucedió también. Bien, todo profecía. Bien, terminación. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en benignidad y gran misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Yahweh. Volvemos a lo mismo. Gocémonos y alegrémonos, démosle la gloria, porque el momento ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado para sí misma. Lino fino resplandeciente y limpio se le ha dado para vestir. Lino fino son las obras justas de los Kadoshim de Yahweh. Y bueno, allí estamos terminando con lo que el libro escrito, relatado o transcrito por Yohanan allí, pero quien era el autor, el mismo Yahweh, el mismo Yeshua justamente, que está hablando allí en revelaciones. Bueno, queda el compromiso, porque ya hablamos del significado de los dos panes. Queda el compromiso, si quieren hacerlo, me vuelvo a la tabla y si realmente hay algún punto. Vamos a volver a la tablita para hacer un resumen de todo esto como y que el quede que nos fijado. hacía la hermana acá. Y que quede fijado, de allí tenemos los links y si hace falta en algunos, los que ustedes digan, los metemos y ahondamos en esos vínculos. Y después sí ya tenemos el tiempo de presentar ofrenda mecida a través de los panes que cada una de las familias ha traído, están puestos en este lugar. Así que bueno, vamos a llegar a ese punto retrocediendo. Discúlpame que hemos avanzado bastante sin darnos cuenta y ya estamos llegando a nuestra planilla que estaba al principio, creo que acá viene. Acá me parece que está. La verdad que cuando se dinamiza todas las pantallas por ahí, a ver si ya estamos por llegar. Ya, no se preocupen, creo que es esta que viene. A ver. No, era una mantelera. Creo que por acá. ¿Me pasé? Sí, te lo pasé. Ah, sí. Es que como responde lento la máquina, por ahí. Bien. Pero está acá nomás está. Estamos acá estamos. Bien. Acá estamos ubicados, así que bueno. Queda en ustedes o queda en nosotros. Bien. Quizás ¿Qué tenemos en dos columnas? En la que está del lado izquierdo tenemos esa celebración de Shavuot allá cuando se entregó en el monte Horeb. Y en la columna de la derecha tenemos un paralelismo con aquel acontecimiento, pero cuando ocurrió ahí en los textos del Nuevo Pacto, conforme lo que está relatado en el capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Sí? Tal cual. Bien, entonces, aquel Shavuot en la Torá, digamos así, relatado en el texto de Shemot, de Éxodo, y acá en el Nuevo Pacto, que sería en Hechos 2, aunque está citado otro texto ahí, pero en relación a la promesa de la entrega de las leyes en las mentes y corazones. Bien, aquel se celebró en el día 50 a contar desde Bikurim. Desde Bikurim, pero ¿por qué? Porque salieron de Egipto, dice, camino de 3 días, bien, como lo había dicho el Eterno, y ahí a partir de ese tercer día que salieron, desde ahí se cuentan los 50 días. Si ustedes van siguiendo la lectura de Shemot, de Éxodo, van a ver que llegaron al monte Horeb en los primeros días, a principio del tercer mes, como está en el calendario que tenemos acá, en el tercer mes. Bien, unos días después, ahí ya se presenta el Eterno, justo cuando habían transcurrido 50 días desde allá. En el día 50 también se manifiesta el Ruach, el Santo Espíritu, estamos en la segunda línea, ¿sí? Se manifiesta el Ruach del Eterno en el día 50, después de que había Yeshua, no resucitado, pero sí se había presentado al Eterno en un primer día de la semana, ¿sí?
Cuando Yeshua resucita, ¿no es cierto? Vienen a verlo el primer día de la semana y ya no está. Había resucitado en las últimas horas del Shabbat, pero vienen a verlo en las primeras horas del primer día de la semana y él le dice a una de las mujeres, no me toques, pues aún no he subido a mi Padre. Tal cual. Sin embargo, a la semana siguiente se presenta y le dice a Tomás, pon tu mano en mi llaga, tócame. ¿Por qué? Porque ya había ascendido. Primero dijo que no lo toquen porque tenía que ir puro a presentarse delante del Eterno en el día de las primicias. Entonces desde ahí se cuentan 50 días, al día 40 se les manifiesta nuevamente que ya asciende a los cielos, pero al día 50 dice que es la restauración de las dos casas. Bien, tercera línea. Se entrega allá en Horeb los mandamientos del Eterno en tablas de piedra. En Hechos 2, los mandamientos del Eterno vienen a morar en la mente y el corazón de los hombres. Comienza ese proceso. No ha terminado, mis hermanos. Comienza ese proceso. Si ustedes ven lo que pasó con las asambleas de seguidores en el Mesías, ya para el siglo segundo o tercero, ya ninguna guardaba mandamientos. Se van al domingo, o sea que ahí, evidentemente, en ese mover no estaba el Espíritu del Eterno. ¿No es cierto? Bien. Y en cada época, en cada generación, el Eterno ha ido sacando un remanente que guardara los mandamientos, que tuviera el deseo en su corazón de hacerlo. Y en esta época estamos viendo una gran restauración de esto. Esto es dificilísimo de pensar. ¿Y cómo es toda la historia? Hay que pensarlo. Cuarta línea estoy. Creo que sí. Escritos por el dedo de Yahvé en la piedra. ¿Sí? Y acá en Hechos 2, escritos por el propio Eterno de nuestras mentes y corazones. ¿Sí? En aquel momento, cuando se dio primeramente, ¿no es cierto?, ahí las tablas, el pueblo, en las tablas había subido Moshe a buscarlas al monte para el Eterno se las entregara. Cuando viene de vuelta, el pueblo, como él había estado 40 días ausente, le exigen a el hermano de Moshe, a Aarón, que les hiciera un becerro. Le fueron infieles al Eterno. Él ya les había dicho en forma audible, les había dicho, no te harás imagen de nada. Y ellos quisieron, se hicieron imagen. Y encima dice la gran transgresión. Este becerro, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Terrible la ofensa. Entonces Moisés llega, ve eso y ¿qué hace con las tablas? Las arroja, las rompe, las destruye, porque ¿qué significa eso? Han transgredido el pacto. ¿Sí? Es como un contrato y dicen, ¿qué hiciste? Bueno, rompamos el contrato. Y entonces viene todo hasta que las hacen de nuevo. Ahí está lo que estaba relatando Daniel, Bien. tal cual escrito ahí en el texto, justamente al final decía, ellos tienen una estatua de metal fundido de un becerro, y la han adorado, han sacrificado a ella y han dicho, Israel, aquí está tu Dios que te sacó de la tierra de Misrayim. Eso es justamente lo que ocurrió, por eso que tras esto mueren 3.000 personas en ese lugar, ¿no? A ver, acá. Después, bueno, sigue todo lo que hemos marcado y volvemos. A ver dónde está el vínculo para retroceder, que se me perdió acá. ¿Dónde está? Ahí está para volver. Queríamos volver a la tablita para poder volver a retomarlo. No sé si habíamos quedado acá, ¿no es cierto? Bien, entonces, cuando vuelve, estamos hablando de los 3.000 que murieron. Acá. Entonces, después de eso, bueno, viene el arrepentimiento y se le da la orden, el Eterno dice, que aquellos que han encabezado todo eso deben ser pasados a muerte. Ahora, ¿quién es la manifestación del Eterno allí? ¿Quién es el propio Yeshua, el que manda hacer eso? Sobre todo tengámoslo presente. Tengamos temor, dice, honrad al Hijo, dice el Salmo 2, no sea que se inflame su ira. Tengamos más respeto por nuestro Adón Yeshua. Con Yeshua parece que podemos hacer todo lo que se nos da la gana. No es así, mis hermanos. Tengamos temor. Yo sé por qué hago hincapié en esto. No digo que ustedes no tengan o yo no tengamos temor de Yeshua. Es que venimos de un sistema que te enseña eso.
Yeshua es bueno y con él no pasa nada, ya cumplió todo. Viví como quieras. Comete un sándwich de jamón y queso, no hay ningún problema, porque Yeshua ya limpió el cerdo. No es así. Él nos limpió a nosotros, no a la comida. ¿Mm? Bien. Acá está lo que decíamos los 3.000. Teniendo en cuenta eso, claro, se mandó que murieran y pasaron a espada y murieron 3.000 personas ese día. ¿Saben quién llevó a cabo eso? Los de la tribu de Leví. Mataron a 3.000. Por eso el Eterno les dice, bueno, a ustedes los voy a tomar para sacerdocio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Leví traía también antecedentes, era medio violento, era medio como ellos. Entonces les dice, los voy a poner en sacerdocio, no sea que se sigan volviendo violentos. Ahí está marcado justamente, los hijos de Leví hicieron lo que Moisés les dijo, y ese día 3.000 del pueblo murieron. Ahora, ¿qué leemos en Hechos 2 respecto de lo que pasó con el día de Shavuot, de Pentecostés, allí en la época ya de Yeshua? Bien, predicó, hizo ese discurso Kefa, Pedro, y 3.000 se convirtieron. ¿Ven? 3.000 murieron, 3.000 vinieron a la vida. ¿Se dan cuenta cómo el Eterno hace ese trabajo de restauración con su pueblo? Acá está Daniel lo que estamos diciendo, Hechos 2, versículo 38. Kefa les respondió, vuélvanse de sus pecados, o sea, hagan teshuvá, regresen a Yahweh, y sea cada uno de ustedes sumergido en la autoridad de Yeshua HaMashiach para perdón de sus pecados y recibirán el don del Ruach HaKodesh, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, para aquellos que están lejos y para cuantos como Yahweh nuestro Elohim llame. Él expuso su caso con muchos otros argumentos y se mantenía suplicándoles, sálvese de esta generación perversa. Por tanto, aquellos que aceptaron lo que él dijo fueron sumergidos y aquel día fueron añadidos, es lo que decimos, al grupo alrededor de 3.000 personas, como estamos marcando. Y bueno, eso es lo que queríamos marcar en esta parte del texto bíblico para que podamos corroborar lo que está dicho allí de 3.000 murieron en el monte Oreb, 3.000 fueron incorporados en el tiempo del Brit Hadashah, en el tiempo del aposento alto. Bueno, la penúltima línea dice, la letra de la Torá fue dada como letra, como algo que hay que solamente llevarlo a cabo con la mente, ¿verdad? Y el Ruach de la Torá es algo que ya no solamente que tiene que quedar en la mente, sino que tiene que venir a tu corazón. O sea, sé que lo tengo que hacer en mi mente. Quiero hacerlo. Eso está en mi corazón. ¿Se dan cuenta? Entonces yo les digo, mis hermanos, quizá alguno de nosotros iba a una iglesia cristiana y se salió porque se enojó con los pastores, con esto, porque no, lo que sea. Y salió por enojo. Otros salieron también porque dijeron, che, no, acá queremos venir a hacer lo que se debe hacer, y salimos. Sea el motivo por el cual saliste, finalmente el resultado es el mismo. Llegamos a este punto donde estamos diciendo, hay que guardar los mandamientos del Eterno. Mi hermano, te hago una pregunta, porque alguien te dijo, mira, hay que guardar los mandamientos. Fuiste a la Biblia y, che, la verdad que hay que guardarlos. Muchos también vieron lo que vos has visto y decidieron no hacerlo. Muchos vieron lo que has visto y como vos decidieron venir a hacerlo. Mi hermano, esto, como le dice Yeshua a Pedro, esto no de ti, Pedro, sino que el Ruach del Eterno ya le has abierto la puerta y ha entrado y te ha dado la decisión y el deseo en tu corazón de poner por obra los mandamientos. Así que a veces uno dice, che, yo la verdad que a veces me veo tantas fallas que yo no sé si tendré el Santo Espíritu del Eterno. Pues mis hermanos, si estás queriendo guardar mandamientos, Él ya está obrando en tu vida y te va a ir limpiando, ¿sí? Bien. Y allí estaba marcado, Daniel, en Mateo 25, un poco ese relato de las 10 vírgenes que conocemos, ¿no? Que justamente que el reino de Yahweh se asemeja justamente al tiempo en que 10 vírgenes tomarán sus lámparas y fueron a recibir al novio. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias
llevaron lámparas con ellas, pero sin aceite. En cambio, las sensatas llevaron botellas de aceite juntamente con sus lámparas. El novio llegó tarde, así que todas se quedaron dormidas. Era la medianoche cuando el grito se oyó. El novio llegó, salgan a recibirle. Todas las vírgenes se despertaron y prepararon las lámparas para encenderlas. Las necias dijeron a las sensatas: danos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No, ellas dijeron: puede ser de que no haya suficiente para ustedes y nosotras. Vayan a los vendedores de aceite y compren un poco para ustedes. Pero mientras salían a comprar, el novio llegó. Aquellas que estaban listas fueron con él al banquete de bodas y la puerta se cerró. Más tarde vinieron las otras vírgenes y ellas gritaron: Adón, Adón, déjanos entrar. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Por lo tanto, permanezcan alerta, porque no saben ni el día ni la hora. Fíjense que es lo que estamos hablando. Tenemos que preocuparnos y ocuparnos de que ese aceite esté permanente en nuestras vidas, justamente. ¿Qué simboliza el aceite mesa, hermano, en la Escritura? El Santo Espíritu del Eterno. Es lo que estamos hablando, exactamente. ¿Sí? Bien. ¿Qué quiere decir? La lámpara, dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Ajá, ahí está, la entiendo. Tengo la lámpara. ¿Qué falta para que esa lámpara se encienda y alumbra? Falta el aceite, que baje eso que ya entendiste los mandamientos, que baje a tu corazón como deseo de hacer. Exactamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, habla de las 10 vírgenes. Dice que del pueblo eterno en tiempo final va a haber quienes entienden perfectamente la palabra, pero no han sido llenados con el aceite necesario para desear de todo corazón hacerla. Pero dice que algunos sí. Ahora, de esta parábola que nos relata nuestro don Yeshua, yo les pregunto: de las 10 vírgenes, ¿cuántas son las que se durmieron? Las 10 se durmieron. Así que, como dice mi hermano, ocupémonos, velemos de no dormirnos, que ese es el otro problema que puede pasar. Es importante que siempre estemos justamente preparados, es lo que siempre marcamos. No sabemos el tiempo, como decíamos allí, porque muchos por ahí dicen tal o cual. Nosotros no nos hemos aventurado, aunque tenemos a lo mejor una percepción, pero no nos hemos aventurado a decir esta fecha. Entonces, sí que solo sabemos la época del año. Sabemos las épocas del año, exactamente. Eso sí, lo sabemos y lo marcamos siempre cuando llegamos a ese tiempo de Sukkot o a ese tiempo de Terúa. Y bueno, y terminando ya esta última línea, bueno, ya hemos hablado de la comparación entre el monte Sinaí y el monte de Sion, donde ocurrió este evento del aposento alto, ¿no? Acá sí entendemos el monte de Sion como el lugar Jerusalén, donde viene. Yo tengo una opinión personal que yo se las quisiera agregar. Cuando se le aparece Yeshua, cuando se encuentra con la mujer samaritana y ella dice: ustedes dicen que se debe orar en este monte, nosotros que debe ser allá en Jerusalén. Pero dice Yeshua: llegará un momento que no será ni en este lugar ni en Jerusalén donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Sí? ¿Cuál es ese otro monte donde vamos, donde tenemos que ir a adorar al Padre? Lo dice Daniel, dice, cuando la estatua, dice, en los tiempos de los pies de barro y de hierro, vendrá, dice, una roca del cielo, no cortada por mano de hombre, dice, y va a destruir a los sistemas religiosos de todas las épocas. Dice, y esa roca vendrá a ser un gran, ¿qué? Un gran monte. Es nuestro Adón Yeshua el que va a destruir todos los sistemas. El de la casa de Judá y el de la casa de Efraín. Los dos sistemas, ninguno va a quedar. Por eso a veces nos dicen: oh, pero es que a mí me gustan las tradiciones cristianas. Cuidado. A mí me gustan las tradiciones judías. Cuidado. Ninguno de los dos va a quedar. Ninguno de los. Nosotros tenemos que ir al monte que va a permanecer, que es al monte de nuestro Adón Yeshua. Tal cual. Ahí es donde se va a manifestar finalmente, ¿sí? Ahora fue ahí en Hechos 2, fue en el monte de Sion. Tal cual. Pero miremos también a lo que nos está anunciando nuestro don Yeshua, que es en él, que como enseñaba mi hermano Atuel, que las dos casas
son como torta cruda de un lado y cocidas y quemada del Quemada otro. del otro. Ujú. Decía cruda del lado de la Torá y quemada del lado de Yeshua. Cruda del lado, ayúdame, cruda del lado de Yeshua y quemada del lado de la Torá. O sea, las dos casas. Muy lindo eso. Esto es lo que estamos resumiendo. En Oseas. En Oseas, que me marcó en Oseas 7, creo que está. 7, en Oseas 7 que estaba compartiendo mi hermano, nuestro hermano Atuel. Y con esto completamos esta planilla que estamos hablando de lo que ocurrió, digamos, el primer Shavuot, por decirlo así, el primer Shavuot en ese tiempo en el monte Horeb, en el desierto del Sinaí, Jerusalén, en el monte de Sion, ¿no? Entonces, bueno, con esto hemos terminado este repaso que anualmente hacemos de lo y de alguna manera, digamos, lo que queríamos compartir es acentuar algunas cosas que, bueno, algunos ya lo sabían, otros hemos marcado, hemos repasado, así que bueno, es que hemos cumplido. No sé si hay algún aporte más que se quiera Si quieren hacer. comentar algo, y si no, mi hermano, pasamos al mesido de los panes. Nos queda este tiempo de que me mecer los decía panes. una hermana más temprano, hasta la 1 nos vamos a quedar. Y nos falta mucho, ¿eh? Bien, por eso. Bien, mis hermanos, entonces, No hay ¿Nos ningún ponemos otro de pie? aporte. Damos Ponemos de por pie. concluido esta parte, los ponemos de pie y vamos a dar paso al tiempo del mesido de estos dos panes, como la instrucción nos estaba marcando, ¿no?